cómo el origen y el tránsito define después nuestro trabajo con personas víctimas y supervivientes de la trata, ¿no? Cómo ese origen y tránsito, como esas fronteras, sobre todo cuando las personas víctimas y supervivientes están atravesando una frontera, tienen un impacto sobre su vida posterior y sobre su toma de decisiones, sobre considerarse o no víctima, que nos hablaba antes la compañera, y cómo sus cuerpos están atravesados por dos consideraciones. Una, son seres humanos, los derechos por encima de leyes de extranjería y por encima de otras consideraciones, los derechos humanos son inherentes a un ser humano por el hecho de haber nacido, y eso está reconocido en cualquier Estado democrático. Y segundo, sus cuerpos están atravesados por el mercado también. No tenemos que olvidar que estamos hablando de mercancía, entre comillas, estamos hablando de una mercancía demandada por el consumidor europeo o por la consumidora europea, y una mercancía traída desde, sobre todo de países que en el origen hay una situación de vulneración de derechos de estas personas y sobre todo en muchas ocasiones de empobrecimiento, que la pobreza también es una vulneración de derechos fundamentales. Entonces nos encontramos con estas mujeres en su mayoría, pero también con esa infancia en movimiento de la que hablaba antes la compañera, que sus cuerpos están atravesados por estas dos consideraciones. Primero, que son un sujeto de derecho, que nuestra obligación como Estado democrático, por eso hablaba la compañera antes del enfoque de derechos, nuestra obligación como Estado democrático es reintegrar a esa persona todos sus derechos fundamentales. Esta es nuestra obligación, por eso hablamos de enfoque de derechos humanos. La trata es un crimen horroroso, horrible, que tiene que ser perseguido, y ahí está la policía, que lo hace fenomenalmente bien, pero hay otra línea, que es que esta persona ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales y tiene que ser reintegrada en la sociedad con todos sus derechos reparados. Y en el tema de la reparación, bueno, somos un Estado que todavía nos cuesta entender lo que significa la reparación. Seguimos teniendo personas enterradas en las cunetas y no hemos reparado a las familias de la guerra civil aún, ¿no? Y nos cuesta entender ese concepto de reparación cuando hablamos también de las víctimas y las supervivientes de la trata de seres humanos. Os voy a ir poniendo una serie de fotos. Esta es una ceremonia en Tánger, la ceremonia de un nacimiento, un bautizo de compañeras, chicas, bueno, que están esperando a pasar, que son, como ya veremos, cómo las fronteras están definiendo cada vez, empoderando y haciendo más fuertes nuestra política de fronteras a esas redes de trata, y cómo las mujeres y la infancia migrante ahora mismo, para atravesar fronteras, casi en su 90 y algo %, me atrevería a decir, están obligadas a entregarse a esas redes de trata, sino desde el origen, sí en el tránsito migratorio. Y bueno, tenemos ese origen, esa oferta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay seres humanos que pueden ser esclavos de otros seres humanos? Pues porque hay una injusticia, una desigualdad social tremenda, ya lo decía antes la compañera. Hay un norte global y hay un sur explotado, y por eso ella hablaba de toda esa importancia de trabajar en colaboración, de hablar de desarrollo a la vez que hablamos de protección de derechos fundamentales en nuestros países democráticos, ¿no? Y bueno, muchas de esas personas que vienen, ¿qué es lo que tienen detrás en esos países de origen? ¿Por qué hay esa oferta? ¿Por qué se dan a las redes de trata? Pues porque hay guerras, los conflictos bélicos. Tenemos a compañeras o infancia en movimiento que está viniendo de República Democrática de Congo. Hay que recordar la responsabilidad del conflicto de Congo en el consumo que tenemos sobre el coltán, sobre los teléfonos móviles. Porque hay una búsqueda de mejora de condiciones económicas, sociales y políticas. Muchas veces cuando hablamos, yo odio el término migrante económico, esa diferencia que hacemos ya entre refugiados, migrantes y económicos, es un término totalmente discriminatorio, porque la Convención de Ginebra no se adapta a una serie de movimientos y de desplazamientos que está habiendo en el mundo, por ejemplo, provocados por el cambio climático, y porque en muchos de esos proyectos que nosotros vemos económicos, no es que la gente piense que el dinero en Europa crece en el suelo, sino que la imagen que la Europa ha dado es una imagen de los derechos humanos,
y es una imagen que mucha gente está buscando, sobre todo en los proyectos de las mujeres y de la infancia migrante. Hay un proyecto de llegada a esos derechos humanos, aunque no sean derechos para ellas, pero sí derechos para sus hijos, derechos para los que dejaron atrás y a los que van a enviar remesas para que puedan conseguirlos. Muchos de ellos son colectivos en situación de pobreza. Lo vuelvo a repetir, la pobreza en sí misma ya es una violencia y una vulneración de derechos fundamentales. Luego, poblaciones que están en movimiento. Hablábamos antes bueno, de la presencia en esta zona de colectivos del África subsahariana. De hecho, ahora mismo me veíais entrando y saliendo y no era porque no me interesara, que sí que me interesaba muchísimo lo que estaban diciendo los compañeros, sino porque ahora mismo hay una patera en Alborán con 37 personas y nos estaban alertando los familiares y estaba hablando con Salvamento Marítimo, ¿no? Pues estas personas que están llegando del África subsahariana, en estos países del África subsahariana, y muchos de ellos con fronteras hechas por la época colonial, el derecho a moverse es algo natural. De hecho, las chicas nos decían que les sorprendía mucho cuando llegaban a las fronteras del África Blanca, que llaman ellos, a las fronteras del norte de África, y no podían atravesar esas fronteras, porque en esas culturas, en su cultura y en su legado anterior a la colonización, moverse es un derecho. Y es un derecho que nosotras también aplicamos en nuestro territorio Schengen y es un derecho reconocido universalmente. Los desastres naturales, hay personas que sufren esclavitud. En Mauritania tenemos personas que se están desplazando de Mauritania, que son esclavos y que pertenecen a familias de esclavos y que luchan contra esa esclavitud, intentan salir de esa esclavitud, pero que entienden y tienen en su imaginario la esclavitud como algo normalizado. Y por qué no decir que estamos hablando de países donde las mujeres en la infancia migrante y la infancia que se mueve, esa infancia de esos países, tiene derechos fundamentales vulnerados de forma constante. Pues no hay acceso a la educación, no hay acceso a la salud, no hay acceso a denunciar violencia de género. Y estas son las personas que deciden moverse, ¿no? ¿Y cómo deciden moverse? Pues estamos en una realidad, estamos llenos de fronteras. Mujeres, imaginaros una mujer de Uromi, que Uromi es una zona rural, Isha, muy cercana a Benin City, que es la capital de Edo State. Esa mujer que decide moverse, esa niña que decide moverse, no tiene ninguna capacidad de movimiento si no es a través de una red de trata. Las redes de trata vienen y se postulan en ese contexto de la oferta como una estrategia migratoria. Dicen, mira, yo soy para usted una estrategia migratoria, yo le puedo llevar a Europa, usted va a tener que pagar una serie de dinero, pero en contrapartida vas a conseguir de verdad un desarrollo de la comunidad, un desarrollo del país y del Estado. Y paradójicamente esto es cierto. O sea, no es que yo esté defendiendo las redes de trata, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, y por eso hablo de trata endémica, en muchos lugares del mundo, como Edo State, de donde viene la mayoría de la trata procedente de mujeres nigerianas que antes atravesaba por nuestra frontera, por nuestro mar de Alborán, y ahora la mayoría están atravesando por Libia, en Edo State la trata es endémica. ¿Y por qué es endémica? Endémica es porque desde los años 80 han exportado a sus mujeres y a sus niñas a Europa para explotación sexual. Y ya tenemos la tercera generación de mujeres y niñas que han crecido entendiendo que eso forma parte de la construcción social. Las redes de trata son las que pagan las campañas políticas de los políticos que están en Edo State. Las redes de trata son las que construyen las carreteras. Las remesas son las que construyen las grandes iglesias. Las mujeres que están fuera son las que tienen mejores casas sus familias. Entonces han entendido y han asimilado que esa trata forma parte de la construcción social, porque tú naces con esa forma de construcción social. Tú naces con tu prima que ya se fue, con tu prima que vuelve y te lleva a otro país. Claro, es muy complicado cuando tú estás frente a una mujer, cuando hablábamos de este proceso de identificación tan largo, que tú le digas, esto es un delito. Ah, mire usted, yo vengo de Uromi, no sé ni leer ni escribir, no sé contar. De hecho, la madame, ellas tienen normalmente un librito, lo veía yo ahora en París, que he estado trabajando en París,
ellas tienen un librito donde apuntan las cifras y ahora se están trayendo a niñas muy pequeñas a París porque no saben ni siquiera poner las cifras de los servicios que han hecho durante el día y les pueden aumentar la deuda, ¿no? Yo no sé ni leer ni escribir, solo tengo mi referente de mi cultura, que lo he seguido manteniendo durante todo ese tránsito migratorio, como veremos, y usted me está diciendo que mi madre es una delincuente, que mi prima también, que el que me ha hecho, que el hijo que tengo también, y usted quiere que yo rompa con todo, denuncie todo eso, y es muy complicado trabajar contra ese imaginario, contra esa construcción social. Esto no solo lo encontramos aquí, ¿no? Es una forma de trabajo de redes que se han hecho endémicas en muchos contextos de pobreza. Cuando estuve trabajando en Pereira, en Colombia, la situación era prácticamente la misma. Ese imaginario, esa construcción social que veíamos en Edo State, también se veía en Pereira, en Colombia, ¿no? Esta es una imagen de Edo State. Es una zona, como os he dicho, muy pobre, y que su riqueza viene de esas remesas de las redes de trata. Y esto es el origen, ¿no? Entonces estamos hablando de que las mujeres, sobre todo yo trabajo mucho con población subsahariana, las mujeres se echan a andar y se encuentran esas fronteras. ¿Qué es lo que pasa en las fronteras? Desde mucho tiempo, con nuestra política de externalización de fronteras, la frontera ha pasado de ser, en inglés, boundary, que significaba una línea de separación entre territorios, a ser más bien border, ¿no? Border es una zona o lugar de control. Hemos construido fronteras que son territorios, zonas, donde, lo decía, por ejemplo, el gobierno español hace un par de días, decía, es verdad que la Guardia Civil sale y bloquea las pateras que están en medio del mar para que venga Marruecos, ¿no? Esto a todas luces no debería ser muy legal, pero hemos construido un espacio de no derecho, un espacio que, bueno, las políticas del Estado español dicen que ese espacio tiene que existir porque es más importante el control del territorio que los derechos fundamentales de las personas que circulan por ese espacio. El problema es que por ese espacio donde circulan esas personas, cuyos derechos fundamentales por el control del territorio estamos vulnerando sistemáticamente, hay también víctimas de trata. Y claro, es muy complicado, si tú estás bloqueando una patera, es muy complicado hacer una identificación de esa víctima de trata, que puede ser también demandante de asilo o que puede ser una persona que tenga menos de 18 años, que puede ser una niña, un niño o un adolescente. Y entonces en esas fronteras, otra vez, las víctimas de trata, las personas víctimas y supervivientes de la trata se encuentran, sus cuerpos se atraviesan por dos lógicas. La lógica del mercado otra vez dependen de esas redes para atravesar esa zona de control, esa zona de no derechos. Paradójicamente, en muchas ocasiones, las mujeres están más protegidas en esa zona de no derechos y están en redes de trata que si viajan solas. Es decir, cuando las mujeres son devueltas en esos bloqueos de la patera y las coge la Marina, lo que la Marina hace es que las entrega a la Gendarmería marroquí, lo que la Gendarmería marroquí hace es que las tira en una zona o al sur o en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Que si las mujeres viajan solas y no tienen capacidad para volver, seguramente serán secuestradas, violadas sistemáticamente o asesinadas. Sin embargo, si tienes una red de trata, la red de trata no quiere que la mercancía se pierda. Entonces la red de trata irá a recogerte otra vez de nuevo al desierto y te montará para arriba. Con lo cual, toda esta situación de vulneración de derechos hace que la red de trata se ligue más a la mujer afiance su relación con ella, como paradójicamente la misma red que la está explotando es un instrumento de protección en esa zona donde ella está circulando, que es una zona de no derechos, donde no tiene derecho absolutamente a nada. Por eso estamos otra vez entre esa lógica del mercado y esa lógica del control. Además, la lógica del control es algo, cuando hablamos de políticas, de control de fronteras y de control de territorio, muchas veces nos preguntamos quiénes hacen esas políticas, ¿no? Y decimos si es verdad, ¿no? Y bueno, podemos compartir, ¿no? Es verdad, no cabemos todos, no puede entrar todo el mundo, pero cuando analizamos más allá, cuando vemos más allá, vemos que las 4 principales empresas de venta de armamento a Norte, África y Oriente Medio son las 4 principales empresas
que tienen la concesión del negocio del control de fronteras en las fronteras europeas. Además de esas 4 empresas que crean las guerras, venden los armamentos, crean el movimiento, y cuando las personas vienen hay otro business para controlar ese movimiento. Una de esas empresas es Indra. La habéis oído, ¿no? Indra está acusada de presuntamente haber financiado de forma ilegal al partido en el gobierno. Y es una de las que más se ha llevado en el pastel del negocio del control de fronteras. Indra gastó el año pasado más de 1,5 millones de euros en hacer lobby en el Parlamento Europeo para todo el tema de control de fronteras. Es decir, ¿nuestras políticas vienen de nuestra ciudadanía porque nos van a invadir? ¿O nuestras políticas vienen de que hay otro negocio en las fronteras, gordísimo, grandísimo, del que se aprovechan las redes, del que se aprovechan los grandes lobbies empresariales? Todo esto daría para un debate, ¿no? Ahí están esas mujeres con esa capacidad de resiliencia, resistencia, que están pasando por ahí, pues ahí, en esas fronteras, con todos esos intereses, con todos esos poderes interaccionando, ahí están ellas, sufriendo esa violencia que genera esa frontera. Primero sufrieron esa violencia en el país de origen, pasaron ese tránsito y siguieron sufriendo violencias. Porque claro, nuestra política ha sido vallas, ejército, altas tecnologías de vigilancia, concesión a grandes empresas, como por ejemplo en el caso del Estado español Indra, y luego hablar de terceros estados seguros. Claro, hablamos de que Marruecos, y de que Turquía y que Libia son estados seguros, sobre todo cuando estamos, esa política de externalización, le pedimos a Marruecos que controle y le pedimos a Marruecos que asuma. De hecho, Marruecos acaba de hacer una ley contra la trata, porque los estados europeos le han pedido, en esa línea de que Marruecos es un estado seguro, que haya una ley contra la trata. Ha hecho una ley que ha sido meter en el Código Penal el delito de trata, pero no hay recursos, no hay protocolo, no hay nada diseñado y no hay recursos específicos, ¿no? Libia, ¿qué os voy a contar? O sea, yo la semana pasada estuve en Italia y es horroroso, porque en Italia, Libia, yo he estado 2 veces en Libia, preparamos otra misión para volver dentro de unos meses. En Libia, los mismos centros de detención, esos centros pagados por la Unión Europea, creo que nos han costado 15 millones de euros, hemos dado a Libia recientemente, algo así. En esos mismos centros, las milicias libias, como hay 3 gobiernos, secuestran a los que están dentro de los centros de detención, llaman a las familias en el país de origen y las familias pagan para que sean liberados de los centros de detención que están pagados a su vez por la Unión Europea, ¿no? Pero es más, no sé si habéis visto en los medios de comunicación, cuando estuvimos con las chicas, sobre todo nigerianas, estuvimos en París, las chicas nos contaban que ya cuando cruzaban de Libia a Italia iban sin teléfono de la Madame, que claro, que la policía venía, que les preguntaba, pero que ellas no tenían teléfono. Que cuando ellas estaban en los centros de acogida en Italia, alguien que trabajaba en el centro se acercaba, la contactaba y era ahí cuando le daban el teléfono. Estamos hablando de trabajadores de los centros de acogida en Italia, ¿no? Eso era lo que nos explicaban las chicas y nosotros siempre decíamos, bueno, tal, lo mismo en su imaginario. Lo habéis visto recientemente. Una detención impresionante en Italia, hace un par de días creo que fue, porque la mafia italiana, con tanto dinero que está viniendo para la acogida, la mafia italiana estaba también invirtiendo su dinero ya en los centros de acogida, ya no en las basuras como hacía anteriormente, sino en los centros de acogida en Italia, y gestionaba varios centros de acogida, desviaba el dinero. Efectivamente, sabemos desde los años 80, cuando la mafia nigeriana intentó entrar con sus mujeres y sus niñas en Italia, tuvo que hacer un acuerdo con la mafia italiana y trabajaban de forma conjunta. Entonces ya no nos extrañaba lo que las propias chicas nos explicaban, de que efectivamente las contactaban dentro de los centros de acogida. Bueno, pues estos son los terceros estados seguros, estos son a donde están llegando las mujeres, a las que después les decimos, como decía la compañera, tienes que confiar, tenemos un sistema de protección, nuestros funcionarios son funcionarios maravillosos que tú puedes confiar en ellos, que no pasará absolutamente nada,
Y en muchas ocasiones las chavalas nos dicen, mira, es que no confío ni en ti, porque tú quién eres para que yo te tenga que contar mi vida y mis cosas en 2 días, ¿no? Sabiendo además que es muy difícil que consigas protegerme a mí y a mi familia en el país de origen. ¿Qué es lo que nos ha pasado en nuestra experiencia de trabajo en fronteras? Pues que hemos visto que la externalización de fronteras y esa política ha potenciado redes más potentes, redes criminales más potentes como las redes de trata, que la superioridad de esos acuerdos bilaterales, ¿no?, entre el Estado español y Marruecos, entre la Unión Europea y Turquía, también ha hecho que no podamos proteger adecuadamente a esas personas que transitan por las fronteras, entre ellas esas supervivientes y víctimas de la trata, y que ha habido pues, un aumento de la tasa de torturas, tratos inhumanos y degradantes vinculado a una violencia institucional, que eso ha afectado a esas personas supervivientes de las redes de trata. Estos son camiones que están llenos de personas que van a ser devueltas al desierto, tiradas en medio del desierto. Como os decía antes, cuando te tiran ahí, tienes muchas más garantías de volver y de estar con vida si hay una red detrás que se encarga de que vuelvas. Si no, en muchas ocasiones las mujeres, sobre todo las mujeres, acaban muriendo. Entonces, bueno, pues estas mujeres, también muchos niños, ahora veremos que nosotros hemos identificado niños que están viniendo, que los hemos encontrado encima de la valla gritando y pidiendo asilo a la Guardia Civil, pero que le hemos aplicado las devoluciones en caliente aprobadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que son niños víctimas de la trata como correos de la droga, que han hecho todo el tránsito, por ejemplo, desde Guinea-Conakry hasta de toda esa cocaína que está entrando. La policía lo sabrá mejor que yo, ¿no? Pero toda la cocaína que está entrando por la ruta de Cabo Verde, subiendo por Guinea-Conakry, Guinea-Bissau y usando las rutas del hachís para poder pasar la cocaína, pues estos chavales vienen captados como correos de la droga y después en los estados europeos siguen haciendo ese mismo servicio entre los estados, ¿no? Entonces, claro, tenemos bueno, pues, esa geografía, ese desierto, ¿no?, que es un primer dolor, un primer daño y un primer momento donde muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes pierden la vida, la situación de conflicto como Libia, la discriminación y el racismo, ¿no?, esa violencia racista de forma continuada que también están sufriendo esas víctimas de la trata, esas supervivientes, los niveles de corrupción que se dan en las fronteras. Por ejemplo, ahora tenemos en el CETI de Ceuta de Melilla muchísimas mujeres, yo diría más bien muchas de ellas son niñas, porque aparentan ser niñas, pero ningún funcionario ha llamado a Fiscalía para ver si eran niñas o no eran niñas, que esto podría haberlo hecho, y son de Guinea, son de Guinea-Conakry. Nosotras ya las estamos encontrando en el otro lado, en Marruecos, vienen en redes muy fuertes, muy potentes, muy duras, que ya las han explotado en el tránsito, están siendo explotadas en Tánger, están siendo explotadas en Orán, en Argelia, están siendo explotadas en Rabat, en Casablanca, son muy pequeñitas y vienen en redes durísimas a las que tienen que pagarle, yo no sé si en violencia superan a las redes nigerianas. El otro día, y cuando están en los CETIs de Ceuta y Melilla, tienen a una persona que les vigila constantemente dentro del CETI 24 horas y ya son explotadas en los CETIs de Ceuta y Melilla. Y las autoridades españolas pues tienen esta situación y no pueden reaccionar. Esto es en la frontera de Argelia con Marruecos, en Oujda, en la facultad donde se refugian personas que están intentando cruzar la frontera. Las deportaciones colectivas que hemos hablado antes, esa vulneración sistemática de derechos, ese no acceso a derechos fundamentales, son otros factores del riesgo en el tránsito, ¿no? Aquí estamos viendo, esto es el resultado de redadas, no sé si se ve muy bien, ¿se ve? Bien. Bueno, es el campo totalmente quemado, esto es un campamento que está en Nador, al lado de Melilla, se llama Bolingo, Bolingo en lingala significa amor, y es un campamento donde se reúnen, aquí hay muchas mujeres, niñas y adolescentes que están en redes de trata y que, bueno, la policía entra, hace redadas, lo quema todo, otra vez las mujeres vuelven a perder pues, los registros, por ejemplo, si has vacunado a tu niño,
algo que está bastante garantizado en Marruecos y en Argelia, por ejemplo, bueno, en Argelia son los registros de nacimiento, en Marruecos es el derecho a la salud, el derecho por lo menos a vacunar a tus hijos y a tus hijas cuando nacen allí, pero claro, si viene una redada y te quema, encontramos a críos que es que los han vacunado en Argelia, los han vacunado en Marruecos y cuando han llegado a las costas andaluzas les han vacunado de nuevo. Les han vacunado 3 veces, porque esos documentos, las mamás, en esa violencia de esa frontera, las mamás no han podido guardar esos documentos. Y bueno, ¿cuál es la protección ante esa violencia, ¿no? Porque, claro, si hay un atisbo de protección, los seres humanos siempre buscamos lo que nos protege, lo que decía antes, ¿no? Si tienes una red que te va a proteger de esas deportaciones en el desierto, pero ¿qué es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? ¿Cuál es la otra protección que nosotros podemos estar ofreciendo, ¿no? Pues la verdad es que bastante poca. O sea, fijaros que incluso cuando mueren, ¿no? Cuando se ahogan, cuando hay naufragios, están sin nombre, sin cara, sin identidad, no son reconocidas. Yo recuerdo al hermano de una chica llamando a la Policía Nacional de un naufragio que oficialmente no estaba considerado un naufragio. Salvamento buscó la patera, no la encontró, ese naufragio no se reporta como oficial, porque Salvamento no lo reporta, y la policía de Algeciras le respondió: mire usted, es que seguro que ha cambiado de nombre, y entonces como entran aquí y cambian de nombre, aquí no se puede saber, y era un señor que estaba buscando una persona desaparecida, ¿no? Tenemos muchas mujeres desaparecidas a las que queremos poner nombre y apellidos, ¿no? Aunque sean víctimas de la trata. Durante el conflicto libio, más de 300 mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual nigerianas fueron asesinadas por los rebeldes y los galafistas. Ni Naciones Unidas habló de esto. Entonces tenemos todo un sistema de reparación, que el sistema de reparación no es solo que las mujeres puedan ir a un centro de acogida, porque muchas de ellas no querrán nunca ir a un centro de acogida. El sistema de reparación es dar pasos hacia que lo que ellas necesiten lo consigan, y si lo que necesitan, como decías antes, es escaparse, lo que necesitan es escaparse. Esto es así. No podemos imaginar todas esas violencias sobre nuestros cuerpos y pensar cómo nosotras mismas reaccionaríamos ante todas esas violencias, ¿no? Bueno, esto es una chica que no quería ser explotada, se dio cuenta en la frontera con Argelia, y esto es uno de los castigos que también las redes utilizan, ¿no? Latigazos, quemar el cuerpo con agua caliente, bueno, una serie de prácticas que ellas explican, ¿no? como sistema de control y sistema de violencia de las redes, ¿no? Entonces nosotras hacemos talleres, y en los talleres hablamos mucho de las violencias, ¿no? Y es muy curioso porque las mujeres hablan mucho de esa violencia de las redes, ¿no? Te hablan de la violencia privada, que es esa violencia de las redes, los maridos del camino, los abortos que te hacen y tú no quieres abortar, o los embarazos que te obligan y tú no quieres quedarte embarazada, y la violencia institucionalizada de las fronteras, ¿no? Las deportaciones, las devoluciones, los naufragios. Y cuando hablas con las mujeres, no diferencian entre violencias. O sea, te dice, pues, yo qué sé, y le decimos, no, pero es que la segunda violencia es mejor porque es la decisión de un Estado, ¿no? La violencia de las fronteras es mejor porque nuestro Estado tiene derecho a defenderse. Y entonces la mujer te mira así y te dice, perdón. y te dice, y la violencia de la red de trata es para que mi comunidad se desarrolle, ¿no? O sea, entonces empezamos como un toma y daca, ¿no? De ver si nuestra violencia es mejor que su violencia o su violencia es mejor que la nuestra, ¿no? Y al final lo que entendemos es que son cuerpos atravesados por la violencia y nos da igual desde dónde venga esa violencia, tienen que ser reparados de esa violencia y de ese daño, ¿no? Y luego, pues, voy a hablar un poco así rápidamente de las redes que nosotras hemos encontrado, de los perfiles de mujeres con los que estamos trabajando, que están cambiando muchísimo, pero con los que estamos intentando hacer un trabajo. Esas redes transnacionales de las que hablamos, de implementación en origen, tránsito y destino, las redes nigerianas son las más tradicionales, ahora han cambiado su ruta, antes su ruta había una ruta muy importante en Marruecos, ahora la mayoría han cambiado, incluso mujeres que se encontraban en Marruecos, las redes las han mandado hacia Gardaya, en Argelia, y de Gardaya es el punto donde las han llevado hacia Libia.
Ahí se han perdido muchas de ellas han perdido la vida en los dinghies intentando atravesar hacia Italia. Son redes con una movilidad muy amplia, son redes, como decía antes el compañero de la OCRIF, donde todo está mezclado, está el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Ellas nos cuentan, pues, por ejemplo, en la zona de Tisahuaten, abajo, con Tamaracet, en la frontera con Mali, ellas cuentan cómo ven a Al-Qaeda, el Magreb islámico, que va a comprar las armas a la vez que están ellas siendo vendidas, a la vez que está la cocaína. Entonces están compartiendo circuito con todas esas redes, lo que también es una violencia, porque es una situación de peligro también para ellas, ¿no? En muchas de estas redes los captadores tienen una incidencia social muy importante, ¿no? O sea, no el que te viene a captar a lo mejor es el sacerdote de tu pueblo, o el que te viene a captar es alguien, como os decía, pues en Edo State esas redes están financiando a políticos, están financiando a estructuras de la administración. Entonces es muy complicado que tú veas también, pues eso, un peligro, o que tú te atrevas a decir algo contra alguien que tiene un vínculo con funcionariado de tu país, o que tiene un vínculo con estructuras sociales de tu país, ¿no? Y formar parte de la red puede llegar a dar prestigio social. En las redes nigerianas pasa algo muy... Bueno, pasa también cuando vemos también todo el circuito de las drogas, por ejemplo, de la cocaína en Latinoamérica, pasa algo parecido, ¿no? Y es que en Edo State, o sea, las mujeres, por ejemplo, allí hay un sistema de sociedades secretas muy importante, anterior a la colonización, y antes las mujeres no podían formar parte de las sociedades secretas. Pero ahora las madame forman parte de las sociedades secretas, tienen un poder político y económico. Las mujeres nunca habían llegado a tener este poder político-económico en la cultura Edo hasta que las mujeres no entraron en todo, o sea, hasta que no cogieron poder con todo el tema de las redes de trata, y las madame han podido entrar. Entonces, también es un mensaje, entendedme siempre cuando hablo entre comillas, de positivo de ascenso social, ¿no? Y luego lo que decía también el compañero de la OCRIF, esa vinculación emocional, el loverboy, que está muy presente, porque claro, nosotros tuvimos un caso de una chica nigeriana que había sido traída en una red de trata, estaba en la zona de Gala, justo una zona donde se reparten todas las chicas en la frontera, justo cuando cruzas Argelia para llegar a Marruecos. Hay allí un sitio que se llama Gala, y allí la chica había sido embarazada por una de las redes, porque claro, si la embarazas también, ese niño pertenece y sigue estando vinculado a esa red. La chica tenía 3 meses de embarazo y la red quería venderla a otra red. Cuando la vendió, esta red la obligó a hacer un aborto con Cytotec, con esto que es un misoprostol, que se usa como antiespasmódico del estómago y que se compra allí en el mercado negro. Lo traen de Ceuta y de Melilla, que usamos, es un medicamento del estómago. Entonces la obligaron, claro, esto a los 3 meses de embarazo no funciona. La chica tuvo una hemorragia terrible, hubo que llevarla al hospital, tuvieron que hacerle un legrado ya porque ella iba a morir y demás. Inmediatamente se recuperó, e inmediatamente la recuperó la red, y entonces la volvió a embarazar. Porque el objetivo era que estuviera embarazada de la red a la que le pertenecía, ¿no? Ese vínculo emocional del que hablábamos antes, ¿no? El hijo pertenece también, y el hijo forma parte de alguien que está vinculado a la red. Bueno, vamos a hablar rápidamente así. En el caso de Nigeria hay algo que es muy definitorio, que aquí se dice el vudú, pero en realidad allí se llama yuyu. El yuyu es un compendio de leyes vinculada a los ancestros, a tus creencias ancestrales. Es un compendio legal anterior al compendio legal que trajo la colonización, y es donde las mujeres se reconocen. Al principio, cuando empezaron las redes de trata, la mayoría de los sacerdotes, que el yuyu no es ni bueno ni malo, el yuyu sirve pues para firmar contratos, para sellar, es algo legal vinculado a los ancestros. La mayoría de los sacerdotes se negaron a hacer estos procedimientos para vincular a la madame con la chica captada. Pero después,
como os he dicho, con el poder de las redes y su capacidad de incidencia, lograron que el yuyu entrase, que esta ceremonia entrase. Entonces, claro, en esta ceremonia se van a un templo, a los templos de los Ailala, y en ese templo tú firmas un contrato en el que tú te comprometes a pagar una deuda. Normalmente, si no pagas la deuda y has firmado ese contrato, la creencia está muy arraigada. Entonces, la madame no tiene por qué ir a perseguir a esa persona que se ha ido a un centro de acogida. La madame llama directamente a la Ailala, le dice que la chica no ha cumplido y la madame se convierte allí en víctima, no en victimario. Entonces, allí en Nigeria, ella es la víctima y la chica que está aquí considerada como víctima es el victimario. Entonces van a la familia y le dicen a la familia que la chica tiene que pagar, que hay que pagar esa deuda. Si la chica se ha escapado y no la paga, ellos tienen que pagarla. Si la familia no paga la deuda, bueno, ellos dicen que son los ancestros quienes intervienen y entonces mueren, alguien muere de la familia. Está muy vinculado con las sociedades secretas, sobre todo con algunas que se han reciclado en actividades criminales, y entonces son esas sociedades secretas que se vinculan también a todo el proceso de la Ailala y acaban asesinando a alguien de la familia. Mi experiencia en Nigeria es que las mujeres no pueden ser protegidas por el Estado nigeriano. Bueno, entre otras cosas, por el Estado nigeriano le da igual a estas mujeres. Hay organizaciones sociales en Nigeria que están intentando trabajar y que trabajan bien, pero en Nigeria los niveles de corrupción, de violencia contra las mujeres, de trata interna, es imposible proteger a estas mujeres y el Estado nigeriano tampoco quiere protegerlas. O sea, no es real. De hecho, muchas de las mujeres que estaban en centros de internamiento de extranjeros, que no hemos identificado como víctimas de la trata y que hemos devuelto a Nigeria, les estaban esperando las mismas redes de trata en el aeropuerto de Apapa para coger, llevárselas de nuevo y volver a ser retratadas o con trata interna o a otros países. O sea, esta es la realidad. Estos son los esfuerzos que yo os decía que hacen las organizaciones sociales, ¿no? De allí, pues explicar a través de... Trabajan también en muchas zonas donde hay que trabajar con imágenes, porque a lo mejor no hablan el inglés nigeriano, no hablan el inglés, hablan inglés nigeriano, hablan el pidgin English, o bien pues gente que no sabe leer ni escribir y entonces pues hace mucho trabajo con imágenes, ¿no? Luego lo que nos estaba preocupando bastante son las adolescentes que están viniendo desde Camerún, adolescentes que se están declarando, lo digo para que veáis un poco la realidad que nosotros estamos encontrando que entra por Andalucía, ¿no? Adolescentes que se están declarando, muchas de ellas mayores de edad, adolescentes que normalmente usan el Estado español como estado de tránsito y la explotación será en otros países europeos, sobre todo en Francia. Nos preocupan mucho las redes de República Democrática de Congo, porque son redes, las personas víctimas de República Democrática de Congo que traen, porque son redes donde hay niños, niñas y adolescentes de muy baja edad, que son explotados en los domicilios, en las casas de las familias, y que no están ni en clubes, ni están en situación de calle. Entonces nos preocupa mucho lo que está sucediendo, son chavalas de muy, muy corta edad. Nos preocupan las redes que os hemos explicado, que están trayendo, antes traían a todos estos niños correos de la droga, muy pequeños, en el bosque de Ceuta de Melilla, próximos a Ceuta de Melilla, estábamos encontrando niños de 10 años, 11 años, 15, 14, y que ahora esa misma red que maneja la cocaína se estaba reciclando también con el tema de las niñas de Guinea-Conakry. Nos preocupan las mujeres de Costa de Marfil. Dos de ellas, identificamos una red porque dos de ellas habían llegado a los aeropuertos de Barajas y el Prat y habían huido en medio del aeropuerto y habían explicado lo que estaba sucediendo. Estas mujeres están siendo traídas desde Costa de Marfil a Marruecos en avión, son visa free. En Marruecos en 2 meses tienen una tarjeta de residencia. Vamos, yo no he sido capaz de tener en 2 meses una tarjeta de residencia porque la ley de extranjería marroquí es durísima para cualquier persona y es prácticamente imposible regularizarte si no cumples unos requisitos. Y de ahí a la embajada rusa en 1 mes le hace un visado y de ahí a Moscú. Esas son las redes de las que hablamos.
Entonces, el problema con esas redes es que la mayoría no están en Europa. O sea, quien gestionan bien las redes y que tienen más poder, o el dinero que esas redes gestionan, muchas veces entran pues, en todos estos paraísos fiscales, y entonces es muy complicado, como eso sabe más la policía que yo, poder detectarlas. Eso es lo que nos pasa, lo que les ha pasado a la Guardia Urbana, a los Mossos d'Esquadra, perdón, en Barcelona. En Barcelona los Mossos d'Esquadra han desmantelado la misma red 3 veces, la misma red nigeriana, una gran red cuyo uno de los jefes, se supone, el fiscal pedía 50 años de prisión para él. Esa red, desmantelada 3 veces, en menos de un mes ya tenía otras 200 chicas trabajando en Barcelona, en menos de un mes. Bueno, quería mostraros, estos son imágenes, esas son las niñas a las que yo me refiero, que la mayoría de las ocasiones llegan a nuestras costas y dicen que tienen 19 años, 20 años y nadie todavía ha llamado a Fiscalía para que diga, perdón, cuando un niño se declara mayor de edad, se declara menor, sí que intentamos hacerle pruebas de determinación de la edad a ver si lo podemos expulsar, pero con estas niñas no somos tan diligentes, también porque tenemos un mercado, vamos a hablar claro, en una Europa en crisis, estas niñas están moviendo mucho dinero, que nuestro mercado también le hace beneficio que se mueva ese dinero, ¿no? Esto no lo digo yo, esto me lo decía Oderre con un fiscal mismo. Decía, es muy difícil protegerlas, cuesta mucho dinero al Estado, pero si están en el mercado negro, ese dinero se mueve y ese dinero está entrando y está saliendo. Y esa es la realidad. Hay una responsabilidad, ahora hablaré, hay una responsabilidad de la sociedad, no solo con un enfoque policial se lucha contra la trata, no se termina con un enfoque policial porque es imposible, porque la trata se rehace a sí misma y porque esa desigualdad no permite que las fuerzas de seguridad del Estado puedan desmantelar todas las redes de trata, ¿no? Pero veis, bueno, ahí está la sonrisa, el signo de la victoria. Estas son embarcaciones que, bueno, que van hacia... Ellas han pasado por el mar de Alborán, han sido rescatadas por Salvamento Marítimo de Almería. Por cierto, deciros que tenéis la suerte de tener a Salvamento Marítimo de Almería, que es, yo creo que de toda Europa, la entidad que más garantiza el derecho y la salvaguarda de la vida en el mar en toda Europa. Es maravilloso. Y esas son embarcaciones, aquí en estas embarcaciones son las que usan para llegar en la ruta canaria. Luego quería hablar de todo el tema de los, y ya termino con esto, de todos los bebés, ¿no? Ahora con Women's Link sacamos una investigación hecha en 4 países europeos sobre cómo las víctimas de la trata acaban perdiendo a sus hijos y a sus hijas en el tránsito de la explotación. No solo por efecto de las redes, que muchas veces usan a esos niños, niñas, para controlar a las propias mujeres y que sigan trabajando, sino también por efecto de la administración pública, que no puede proteger a la unidad familiar y que lo que hace es quitarle a los niños y a las niñas, ¿no? Ahí hay un trabajo fenomenal que hacer con los equipos de seguimiento de los ayuntamientos, yo estoy de acuerdo contigo, hay que tener una implicación de lo local, porque al final son vecinos y vecinas, estén en la situación que estén, van a los centros, van a vuestros centros en algún momento a pedir ayuda, a pedir algún tipo de ayuda, tienen a los niños escolarizados y posiblemente, a lo mejor, si hay una mediación con esa mujer y con ese niño que están en la escuela no dará una alarma y una alerta y no le quitarán a su hijo o a su hija. Entonces ahí hay un trabajo que hacer también para apoyar a esas mujeres en el tránsito de la explotación, mujeres que van a seguir estando explotadas, mujeres que no van a salir jamás de la red de trata, porque muy pocas salen, tenemos muy pocos recursos y muy pocas están saliendo, vemos la punta del iceberg y tenemos que ser responsables con ello, pero ellas están ahí y ellos están ahí. Y luego hay varias cosas que las mujeres nos cuentan, ¿no? Como ellas cambian ese discurso y dicen, uso el cuerpo como estrategia de resistencia, mi cuerpo que es usado por los demás, yo cambio el chip y lo uso como una estrategia de fuerza y de resistencia para sobrevivir. Hablan de redes de solidaridad también entre mujeres y ese doble uso de la espiritualidad. Es verdad que muchas mujeres vienen con las iglesias, ¿no? Con esas iglesias a las que tienen que ir cada domingo para rezar, que forman también parte del control, pero ellas también
necesitan esa espiritualidad para conseguir que no haya una disociación del cuerpo y la mente, porque muchas veces ese proceso tan duro de violencia lo que hace es que disocies y llegues a una situación que estás totalmente disociada y no veas la realidad. Esta es otra patera recogida en Alborán. Y bueno, termino, no sé si se ve, bueno, este es otro crack que llegó, ya está en el estado, creo que está en Francia, en patera con su mamá después de una redada. Su mamá también está en una red, pero la mamá tiene estrategias muy fuertes para conseguir cuidar a su nene a la vez que tiene que pagar su deuda. Con ella hemos trabajado mucho, he hablado mucho de ese tipo de estrategias. Y ese es mi Twitter, pues si me queréis seguir, suelo tuitear sobre pateras, sobre compañeros y compañeras de esa población en movimiento, de esa ciudadanía de frontera y de esa ciudadanía que se mueve y bueno, que muchas gracias.